Muy buenos días, en este caso vamos a presentar el laboratorio de campo magnético de una espira circular para física de campos. Los integrantes somos Lisette Verdugo, Diego Saldarrega, Juan Villasus y Rodolfo Cristiano. Para la primera etapa de nuestro proceso experimental, discutiremos y reproduciremos el resultado de las ecuaciones disponibles en nuestra guía del laboratorio. Para esto haremos uso de la ley de Biot-Savart e ilustraremos las situaciones disponibles. Por medio de una simulación disponible, es posible observar, en este caso, el efecto de lo definido por Biot-Savart. Estos grandes mentes científicos determinaron que el vector de campo magnético será perpendicular a nuestro diferencial de S como al vector unitario R. En este caso podemos observar este fenómeno disponible por medio de nuestra ilustración. También, a su vez, es posible observar la magnitud o la fuerza disponible en un fenómeno de estos. En este caso, los dos polos no están definidos, ya que es un proceso pedagógico, pero por medio de esta ilustración podemos demostrar o tener cierta concepción de lo que abordaremos posteriormente. También, a su vez, de esta simulación disponible por medio de un transformador, el cual, pues bien sabemos, que es un dispositivo el cual utiliza corriente para crear un campo magnético, ¿no? Un transformador tiene un hilo que transporta corriente y este está enrollado pues en forma de bobina. En este caso, en la simulación disponible, observamos cómo la perturbación de esta bobina con una diferencia de potencial disponible realiza un efecto de perturbación disponible en el medio, el cual genera un campo magnético, como podemos observar. Nuestro medidor nos indica. A su vez, también como el número de espiras afectan principalmente esta distribución de campo magnético. Estos fenómenos se analizarán posteriormente, sin embargo, tengamos una leve introducción a lo que abordaremos posteriormente en el desarrollo de nuestro curso de física de campos. Discutiremos y reproduciremos ahora sí el resultado de nuestras ecuaciones. Evaluando los efectos y las contribuciones sobre este fenómeno, es necesario tener en cuenta o comprender que estos dos científicos expresaron el valor del campo magnético en algún punto en el espacio, todo esto en función de la corriente que dicho campo disponible produce. Para esto haremos uso de la ley de Biot-Savart. Como podemos observar, tenemos una ilustración disponible y partimos desde la ley definida por estos dos grandes científicos. Según la ley, o como ya habíamos enunciado anteriormente, el campo magnético estará en función de la intensidad de corriente y de su dirección con respecto al punto pues, donde vamos a calcular el campo. Como observamos en nuestra ilustración, es posible definir que la distancia que separa ambos puntos, todo por nuestra constante pues, de permeabilidad dividido por 4, servirá para tomar en cuenta nuestra ecuación de diferencial de longitud. Entonces, para realizar una correcta evaluación de esta expresión, debemos tener en cuenta pues, este diferencial de longitud por donde circula pues, nuestra corriente, ¿no? Este diferencial de longitud genera un campo magnético en un punto del eje y al vector X, ¿cierto? Pues como bien observamos, nuestro vector R une nuestros dos puntos disponibles. Este diferencial de longitud genera un campo en tres direcciones del espacio, por lo cual es posible descomponerlo pues, en X, Y y Z. Como podemos observar, si hacemos uso de nuestra regla de la mano derecha, el sentido de la corriente indicará que el campo magnético se dirige en sentido positivo del eje X. Si bien es notable, podemos observar o podemos concluir que el sentido de la corriente es inverso. Si el sentido pues, de la corriente es inverso, el sentido del campo será contrario. Para aplicar la fórmula o para realizar bien este análisis, desprenderemos o ubicaremos nuestro vector R en el espacio.
Para esto y por medio de nuestro análisis vectorial definimos nuestra expresión disponible. Realizando una operación vectorial o una resta de vectores, determinaremos la magnitud del vector u. Entonces, para realizar la determinación de este vector, tendremos que hallar el módulo y la magnitud de nuestro vector r. Si bien es observable acá el desprendimiento o el análisis matemático de lo enunciado. También debemos determinar nuestro diferencial de longitud que enunciamos anteriormente. En este caso nos encontramos con un arco de circunferencia donde la corriente es tangente a la espira, ¿no? Por medio del análisis vectorial, enunciamos nuestro análisis matemático una vez más y calcularemos por medio de un determinante nuestro producto vectorial total, el cual nos arrojará estas expresiones. Llegando finalmente, reemplazaremos las expresiones anteriores e integraremos en los límites de integración disponible. ¿Por qué 2pi sobre 0? Porque vamos a analizar una circunferencia completa. Es por esto que nuestros límites de integración se encuentran entre 0 y 2pi. Por medio de nuestras integrales, en este caso, dichas integrales donde se encuentra el coseno y el seno serán 0. Finalmente, por medio de ese análisis obtendremos nuestro campo magnético disponible y nuestra comprobación del campo magnético por medio de la Biot-Savart y la circulación de corriente en una espira. En pantalla podemos apreciar las medidas que fueron realizadas en el laboratorio físico. Bueno, en este caso, el reporte de las medidas que nos da el laboratorio nos da la corriente en amperios y el campo magnético en militeslas. Como debemos de trabajar con el Sistema Internacional de Unidades, nosotros hacemos la conversión a teslas. Las incertidumbres tanto de la corriente como del campo nos son dadas por el equipo de medida que se realizó dichas mediciones. Aparte de esto, también tenemos un factor I, que sería el número de espiras por la corriente sobre 2 veces el radio. Para calcular su incertidumbre, primero tenemos que calcular la incertidumbre del producto en el numerador, y con esta incertidumbre calculamos la incertidumbre de la división, teniendo en cuenta esta incertidumbre tomada y la incertidumbre del denominador. Bueno, en este caso vamos a presentar la gráfica del campo magnético versus este factor I mayúsculo, que este factor es el número de espiras multiplicado por la corriente sobre 2 veces el radio. Entonces, para este caso vamos a hacer una gráfica en la cual vamos a ver una relación lineal y la pendiente va a ser esta permeabilidad en el espacio. En este caso, la permeabilidad sería el número que acompaña a la X y sería 1 por 10 a la menos 6, que sería μ sub 0. Por otro lado, tenemos que el campo magnético es la variable dependiente y el factor I mayúscula sería la variable independiente en el eje X. En este caso calculamos el error relativo entre la permeabilidad teórica y la permeabilidad experimental. La teórica es aquella en el vacío, que es la que vemos en la primera fila, que es de 1.25 por 10 a la menos 6, y la práctica, que fue la que hallamos anteriormente con ayuda de la pendiente de la gráfica, sería 0.00001, y el error relativo es un poco alto y es de 25.66%. Bueno, para esta parte del informe se nos pide sacar unas conclusiones a partir pues, del experimento realizado. Una de las conclusiones pues, que se viene al análisis del informe de los resultados obtenidos es que en la tabla, para hallar el factor D y el valor del campo magnético, se observa que al aumentar la corriente por la espira, se ve que crece el factor DI y que aumenta el valor del campo magnético. Esto debido a que son proporcionales el campo con respecto a la corriente. Para la parte donde se habla sobre la permeabilidad magnética del vacío, se nos pide mirar una que es teórica y una que es simulada. Entonces se observa que son muy similares,
pero que se haya también un error muy alto. Esto debido pues a lo que siempre mencionamos, que son los factores externos, como lo son los instrumentos de medición, en este caso, perdón, los instrumentos que nos proporcionan las variables a analizar, como lo es la fuente de corriente y como lo es el teslámetro, pues que cuando se observan en la práctica, a este hay que hacer como una especie de calibración, entonces por ese lado podríamos encontrar un error y podría pues influir en este en este porcentaje de error. También se debe de tener en cuenta el tipo de material de la espira y de los cables que proporcionan la corriente hacia este. Muchas gracias.